con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que Trinidad. el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Que Pichardo. ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto, Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Bueno, esta noche vamos a continuar con nuestra ya acostumbrada modalidad de transmisión, que es a través de la plataforma tecnológica Zoom, una plataforma que hemos venido utilizando a través de todo este tiempo de pandemia, porque es la manera de nosotros garantizar cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos, y nosotros, los productores del programa, hemos decidido mantener esta modalidad hasta tanto la pandemia realmente pueda estar bajo control. A propósito de situaciones que se están dando, que vamos a comentar más adelante. Para la noche de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar, vamos a estar conversando con él alrededor de un tema que ha suscitado mucho interés con relación a cómo la gente ha sentido la pandemia y cuál debe ser la orientación médica en ese sentido. El doctor Díaz todavía no ha entrado al programa, ya me comuniqué con él, está en algunas diligencias personales, va a entrar un poquito más adelante. Y nosotros esperamos, como siempre, que el programa, por esta unidad, amigos televidentes, sea pues del agrado de todos ustedes. Como siempre, vamos a comenzar nuestro acostumbrado review, nuestro acostumbrado caminar por los números de la pandemia, como ha sido también parte de nuestra tradición en este periodo. Tenemos que en la página de la Johns Hopkins, que es nuestra fuente de información para ver cómo anda la pandemia en el mundo, tenemos que en la página de la Johns Hopkins, en todo el mundo, hay ahora mismo reportado 126.480.785 casos en todo el mundo, con una mortalidad de 2.772.033. En República Dominicana, según estuvieron anunciando en el boletín de hoy, hay 251.332 casos reportados, con una mortalidad de 3.258. En las últimas 24 horas, según este boletín, hay 250 casos nuevos y, según este boletín, solo 3 muertes. Eso, como ustedes saben, siempre uno lo analiza o lo toma con cierta incredulidad, vamos a decirlo así, porque lo cierto es que el zigzagueo de las muertes, que un día 11, que otro día 8, que otro día 3, como que muchas veces no va acorde con los números que está presentando. De todas maneras, eso es lo que hay con relación al boletín de salud pública. Como ustedes ven, amigos televidentes, en el mundo y en la República Dominicana
sigue habiendo mucho problema con la pandemia. A pesar de que en un momento dado se había dicho que la pandemia estaba bajo control, de que se habían dado algunos pasos para disminuir su incidencia, eso, según estos números, no va del todo así. En cuanto a los países que tienen una mayor incidencia, según la página de la Johns Hopkins, en Estados Unidos hay 30.212.000 muertos, encabezando por mucho, contagios, contagios. 30.212.225 contagios. Sí, 30 millones y pico de contagios. En Brasil hay 12 millones de contagios. En India hay 11 millones de contagios. En Francia, 4 millones y medio de contagios. En Rusia hay 4.460.000 contagiados. En el Reino Unido hay 4.343.000 contagiados. En Italia hay 3.500.000 contagiados. En España hay 3.255.000 contagiados. En Turquía hay 3.179.000 contagiados. Y en Alemania hay 2.770.000 contagiados. Es decir, esos son los 10 países que tienen el mayor número de contagios en todo el mundo. Como ven ustedes, amigos televidentes, en Estados Unidos, en Brasil, en India y en Europa es donde se focalizan los principales contagios en todo el mundo. Lo que quiere decir que se ha focalizado, por decirlo así, la pandemia en países que por una razón u otra no han implementado las medidas que han sido recomendadas por los organismos internacionales, incluso por sus mismos organismos oficiales de esos países, caso, por ejemplo, de los CDC en Estados Unidos, la Agencia Europea que regula este tipo de acciones en Europa, el Ministerio de Salud de Brasil. No han implementado las medidas que han recomendado esos organismos y entonces han tenido estos repuntes increíblemente altos de casos en esas zonas del mundo. En cuanto a mortalidad en el mundo, nosotros tenemos que en Estados Unidos hay 548.000 muertes. Una pena que un país con tantos recursos y con una infraestructura en salud tan avanzada, pues hay una mortalidad tan alta. Hay 548.000 muertos en Estados Unidos. En Brasil, la cosa se ha puesto color de hormiga, se han disparado los casos últimamente y hay 307.000 muertos en todo Brasil. Es decir, que son muchos muertos en Brasil. En México, increíblemente, México ha gestionado muy mal esta crisis y está exhibiendo 200.000 muertos en México. 200.862 muertos. Muchos. En India hay 161.000 muertos. En el Reino Unido 126.000 muertos. En Italia 107.000 muertos. En Rusia 95.000. En Francia 94.000. En Alemania 75.000. Y en España 75.000. Ven ustedes ahí entonces, amigos, toda una panorámica de cómo anda la incidencia de casos por la pandemia en el mundo y, como vieron ustedes en el último renglón, la mortalidad. Una mortalidad que ciertamente ha cobrado muchas vidas. Esto es muy lamentable. Y fíjense ustedes cómo en países, sobre todo cuando uno habla de Estados Unidos y de Europa, son países que tienen uno de los desarrollos económicos
y social más alto del mundo, y sin embargo han tenido la cifra más alta de muertes en esta pandemia. Lo que quiere decir que definitivamente el no implementar adecuadamente las medidas que recomiendan los organismos los organismos reguladores que tienen que ver con la salud pública, en el caso de todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud, y en el caso de esos países en particular, sus agencias reguladoras, que todas se han atenido a lo que son las recomendaciones científicas, lo que la ciencia ha promovido y ha evidenciado como efecto para detener la pandemia. Estos países que abusan de un gran desarrollo económico, que tienen una gran infraestructura en salud, como es el caso de Estados Unidos y Europa, principalmente, y dentro del área nuestra latinoamericana, dos de nuestras economías más grandes, como son la brasileña y la mexicana, son precisamente las que tienen los mayores índices de incidencia y de mortalidad en la región. Es decir, que lamentablemente, amigos televidentes, en esto de la pandemia se ha evidenciado que el no hacerle caso a las recomendaciones de la ciencia ha repercutido negativamente en la salud de la gente, y lo peor televidente, en la supervivencia, en la vida de las personas. Y esto ha hecho entonces que al día de hoy, una pandemia que inició hace ya un año y un par de meses, en enero fue cuando el mundo comenzó a conocer el asunto de la pandemia en el 2020, pues ya un año y 2 meses después ha cobrado la vida de 2.700.000 personas por causa de esta pandemia. Nada que ver, como dicen por ahí muchos negacionistas y muchas voces agoreras que hemos estado viendo en las redes sociales, sobre todo en esas redes sociales populares como YouTube, como Instagram, el mismo Facebook, han estado promoviendo y diciendo que esta pandemia es una conspiración, que esto no es más que una simple gripe, que la gripe común. Eso no es cierto. Eso no es cierto, amigos televidentes, porque ni es una conspiración, y no es cierto que los números se asemejan ni cerca de lo que hace la gripe común anualmente. No lo es ni siquiera cuando uno compara con los casos que se dieron en el mundo en el año 2009, cuando tuvimos la última pandemia de gripe, que fue aquella famosa H1N1, ni cerca de esos números. Es decir, que este es un virus que ha tenido una mortalidad, pero con mucho mayor, 10 veces mayor que la gripe habitual, que la influenza estacional, que cada año pues cobra realmente muchas vidas en todo el mundo. Entonces, realmente es importante hacer estas puntualizaciones, porque lamentablemente, amigos televidentes, en las redes sociales se han desatado, por decirlo así, toda una serie de pseudocientíficos, de propagadores de rumores, de gente que de alguna manera tiene una intrínseca maldad, diría yo, porque pretenden infundir temor, crear confusión, para que la gente no se lleve, no asuma las responsabilidades que los organismos de ciencia, los organismos científicos internacionales y de los países en particular, pues puedan hacer las recomendaciones del lugar y hacer que todos podamos enfrentar de manera exitosa esta pandemia y disminuir la incidencia de casos y sobre todo disminuir la mortalidad, que es lo que a todos nos preocupa. Entonces, por esa razón, nosotros
siempre al inicio del programa hacemos hincapié en estos datos que son recogidos, como ya dije y lo digo siempre, de una página que ha sido la página que ha estado a la vanguardia en cuanto a información de los números de casos en todo el mundo, por el programa que ellos elaboraron a principios de pandemia, y nos estamos refiriendo a esa prestigiosa universidad de Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins, que ha estado suministrándole al mundo estas informaciones interesantes alrededor de cómo se está comportando la pandemia en todo el mundo y cómo los diferentes países, ahí mismo una vez le ponen la curva, la famosa curva de incidencia, cómo los diferentes países han estado manejando esta pandemia. Y ya le mencioné a ustedes todos estos números fríos, y de esa misma manera, como podemos mencionar esos números, está también la otra parte, que es la parte del mundo que sí ha logrado manejar adecuadamente la pandemia, y hoy en día entonces pueden exhibir números muy bajos. Su población puede ir viviendo una normalidad parecida a la que tenían antes de la pandemia, y entonces ellos pueden darse el lujo de hacer celebraciones de sus respectivos países, sea su Año Nuevo, su Semana Santa, los que la quieran celebrar, sin ningún tipo de problema o con poco problema, porque han logrado controlar esa pandemia. Y nos estamos refiriendo básicamente, amigos televidentes, a los países asiáticos. Los países asiáticos, que sea por la razón que sea por la formación que ellos tienen, sea por los regímenes políticos que tienen algunos de ellos. Lo cierto es que uno analiza, cuando uno ve cómo esos países han logrado contener los contagios y cómo han logrado parar en seco la mortalidad, entonces uno pues se da cuenta de que se puede, de que realmente se puede, de que si hay la voluntad y la población es consciente del rol que le corresponde jugar, la pandemia realmente puede pararse. Esto no es ningún castigo, esto no es ningún... no estamos pagando pecados, ni es un mal divino. Esto sencillamente es algo que la humanidad ha venido viendo a través de la historia. Fue hace 100 años, prácticamente 102 años, en 1918, pero antes de eso ya la humanidad había pasado por pandemias terribles, la peste, otras enfermedades que también nos han estado mortificando bastante. Más recientemente el VIH, SIDA, ustedes lo saben. Recién esta semana celebramos el Día Internacional de Tuberculosis, y la tuberculosis ha sido también una enfermedad, ha sido un flagelo para la humanidad, y sin embargo hemos logrado poco a poco, con el avance de la ciencia, con los recursos que nos suministran las investigaciones, ir enfrentando y ganándole poco a poco la batalla a esas enfermedades. Es decir, que desde ese punto de vista nosotros albergamos la esperanza de que con la vacunación, que vamos a hacer un comentario al respecto casi ya, y con las medidas, sobre todo con las medidas de bioseguridad que han mostrado ser efectivas en esos países que estamos mencionándoles, entonces nosotros tenemos las herramientas, amigos televidentes, para acabar definitivamente con esta pandemia. Pero eso depende mucho de nosotros, eso depende mucho de las autoridades, eso depende mucho de la voluntad que haya para enfrentar adecuadamente, en base a las investigaciones, en base a la ciencia, lo que ha sido desde el año 2020 para acá una catástrofe para todo el mundo, como es la pandemia de COVID-19. Mira, amigo televidente, a propósito de medidas
que se están implementando en diferentes partes del mundo y a propósito de situaciones que esta pandemia ha generado, nosotros queremos hacer una exhortación a los amigos de Entre Galenos. Nosotros sabemos cómo las tradiciones influyen mucho, las tradiciones, en la gracia de los pueblos. Y sabe que ahora mismo viene un periodo de mucha tradición en el mundo cristiano, sobre todo en esta parte del mundo, y es la Semana Santa. La Semana Santa tradicionalmente se ha asociado a celebraciones religiosas para los creyentes cristianos y también se ha asociado a vacaciones, playa, campo. En un tiempo esta parte, en un país como nuestro que depende tanto del turismo, los famosos resorts, hay gente que porque puede, porque tiene la posibilidad, otros porque financian, o como se dice popularmente, hacen líos y se van y pueden sacar o conseguir su dinero para irse a su resort y pues utilizan eso como una forma también de diversión y disfrute de Semana Santa. Eso ha sido la tradición. Otros van a las playas públicas que este país, como isla al fin y al cabo, tiene muchas playas. Según la prensa en esta semana, hubo muchas que las han cerrado por un asunto de seguridad y eso. A pesar de todo eso, amigos televidentes, de toda esta tradición cristiana, a pesar de la tradición también que tiene mucha gente de tomar la Semana Santa como un disfrute en playas, ríos, campos, etcétera. En esta ocasión, amigos televidentes, hay que ser extremadamente cuidadosos. Extremadamente cuidadosos porque la Semana Santa es un periodo donde se moviliza mucha gente. Donde mucha gente va de un lado a otro. Precisamente por eso existe el temor de que la gran aglomeración que provoca este desplazamiento hagan que todo lo que tiene que ver con distanciamiento social, que todo lo que tiene que ver con higiene, que todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de la mascarilla se pueda ir a pique, pueda olvidar. Y en una situación como esa, amigos televidentes, es algo altamente peligroso. Ya nosotros hemos visto, tanto en el país como en los reportes que tenemos de diferentes partes del mundo, como las celebraciones de fin de año, esto es, las celebraciones de la pasada Nochebuena y del Año Nuevo, dispararon de manera exponencial los casos de COVID-19. Y eso hizo que aumentara la incidencia, los hospitales tuvieron mucha demanda, muchos pacientes en sala, muchos pacientes en cuidados intensivos y una mortalidad que también se disparó. Y eso fue debido principalmente a las violaciones que se hicieron a las normas de bioseguridad en las celebraciones de Año Nuevo y Nochebuena en el 2020. Ahora tenemos por delante la perspectiva de que en el día de mañana comienza esa Semana Santa con todas estas características tradicionales que ya he mencionado, y existe entonces la preocupación de que se violen nuevamente todas estas medidas de bioseguridad, que es lo que puede garantizar nada más el que la pandemia se pueda frenar, el que no haya nuevos casos,
el que los hospitales puedan disponer de camas y no se saturen, el que si usted necesita en un momento dado un ventilador esté disponible. Entonces, todas estas situaciones se pueden ir al traste con lo que pueda ocurrir ahora en Semana Santa. Lamentablemente, las autoridades no han querido ni han asumido el rol que realmente debieron de asumir. Y uno sabe que es difícil, uno sabe que es duro, no es popular el que usted esté decretando medidas restrictivas. Es decir, cuarentena obligatoria, toque de queda más estricto, una movilidad restringida, cierre completamente de los sitios que aglomera gente. Eso es lo que manda la ciencia. Es decir, lo que manda la ciencia, lo que se han visto en base a los estudios epidemiológicos en todo el mundo y lo que ya como experiencia tenemos de los resultados que tienen esos países que yo les mencioné al principio, sobre todo en Asia, que han tenido bastante experiencia con las epidemias, es esa. Es decir, no puede haber, amigos televidentes, ahora mismo una flexibilización en cuanto a permitir que la gente esté en restaurantes, que la gente esté en fiestas, que la gente esté en playas aglomeradas, que la gente esté en sitios de reuniones amplias y cerradas. No puede ser. Esto no puede ser. Y uno sabe que es difícil, uno sabe que, sobre todo la juventud, el espíritu libre y todo lo demás, pero en esta etapa, amigos televidentes, esto no es una cosa para la vida entera, esto no es una condena de 30 años, esto es algo de ahora, esto es algo del 2020 y todavía en el 2021, y nosotros esperamos que con las medidas que se vayan implementando, sobre todo la vacunación, y vamos a hacer referencia a eso más adelante, esto pueda ir progresivamente ser superado, a pesar de que no se hayan implementado esas medidas que nosotros hemos estado señalando. Pero lamentablemente todavía la vacunación no ha sido lo extensa que uno quisiera y probablemente no lo va a hacer en lo inmediato. Una serie de situaciones logísticas que vamos a explicar más adelante que tiene que ver con la producción de vacunas, el que la vacuna le llegue a la gente, etcétera, etcétera. Es decir, que ahora mismo, amigos televidentes, la manera en que nosotros podríamos evitar que los casos en Semana Santa se disparen, vuelva una nueva ola de contagios, y cuando hay muchos contagios, entonces va a haber gente que no la va a pasar bien, que va a necesitar cama en hospital, que va a necesitar cama en intensivo, que probablemente va a necesitar ventiladores y que con toda seguridad, y es lamentable decirlo, va a morir. Entonces, esas situaciones, nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por tratar de evitarlas, y de la única manera que nosotros podemos evitar eso, en este caso, amigos televidentes, que estoy hablando face to face, como dicen con ustedes, los seguidores de Entre Galenos, es cumpliendo estrictamente con los protocolos que ya se han estado publicitando y que muchos de ustedes conocen. Uso obligatorio de mascarilla y usarla bien, distancia física y lavado de manos. Es así. No hay otra forma, amigos televidentes, de frenar eso. Si las autoridades, por lo que fuere, no han podido, no han querido, no han sabido implementar eso, entonces nosotros tenemos que protegernos. Es decir, es amigos televidentes, que a sus papás, a su viejito, a su compañero, a su esposo, a su esposa, incluso a los hijos, que muchas veces los jóvenes están creyendo como que ellos son inmunes y ciertamente tienen mucho más defensa, se defienden mejor, y lo que dicen las cifras de todo el mundo es que no son el grupo principal afectado,
Pero sí se ha visto que gente joven, y no muy frecuente, pero se ha visto que sin enfermedad previa han desarrollado casos graves de COVID-19 y muchos de ellos han muerto. Y eso no lo quiere nadie, porque el hecho de que un paciente desarrolle la COVID-19 y lo desarrolle de manera grave, eso sencillamente va a hacer que ese paciente tenga que ir a un hospital o a una clínica y va a tener que ocupar una cama y probablemente va a tener que durar ahí 10, 15, 20 días y a cuidados intensivos, y tal vez pudiera ir a un ventilador, y entonces la cosa ahí se complica y ahí van a durar más tiempo y tal vez pudiera tener la posibilidad de morir, y ojalá que no. Entonces, eso hace que seamos nosotros quienes tengamos que cuidarnos. Tenemos que desterrar la idea de que esto está controlado, de que esto ya pasó, de que esto está bajando, de que podemos relajar las medidas, de que yo no me pongo mascarilla, de que eso no se usa, de que eso me incomoda. Eso ciertamente no le gusta a nadie. Eso ciertamente es incómodo. Pero lamentablemente, es evidente, es la única manera que tenemos para evitar los contagios. Y uno tiene que ser también solidario. Uno tiene que pensar en el otro. Uno tiene los que tienen sus padres vivos, pensar en ellos. Los que tienen su abuelito vivo, pensar en ellos. Porque lamentablemente lo que sí se ha visto en todo el mundo es que los grupos de edad avanzada, sobre todo por encima de 65 y 70 años, son los que peor les va con el COVID. En sentido general, el COVID sigue siendo una enfermedad que a la mayoría de la gente que le da, le va bien, no lo complica. Es decir, de cada 100 pacientes que presentan COVID-19 en todo el mundo, hay 80 pacientes que le va a ir bien, es decir, que van a pasar la enfermedad con pocos síntomas o sin síntomas y la van a poder pasar en la casa y no van a tener mayor problema y no van a necesitar probablemente mucho tratamiento, más que un tratamiento sintomático. Eso es cierto. Pero hay alrededor de 15 pacientes de esos 100 que no le va a ir bien. Probablemente van a tener que ir a la clínica, probablemente van a tener que ir al hospital, probablemente van a tener que internarse. Entonces, a ese tipo de pacientes, nosotros de la manera que nosotros evitamos utilizando la medida que hemos estado mencionando. Nosotros, amigos televidentes, quisiéramos todavía abordar algunos temas, pero ya tenemos nuestro invitado, que yo sé que él va a hablar de cosas que complementan muy bien esto que yo le voy a decir a usted, esto que yo estoy comentando con ustedes acá. Y antes de la pausa y antes de ir con nuestro invitado, quiero decirle que la campaña de vacunación hay que apoyarla, tenemos que vacunarnos todos. Yo me puse mi primera dosis, me falta la segunda, ya hay gente que le están poniendo la segunda dosis. Hay que ponerse la vacuna cuando toque, porque la vacuna, amigos televidentes, es la manera más efectiva que nosotros tenemos en países como estos, que no respetan, que no se llevan de los protocolos. Es la manera más efectiva que nosotros tenemos de lograr lo que se llama la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, que cuando nosotros tengamos vacunados alrededor del 80% de la población, y ya entonces cuando logremos eso, entonces probablemente a partir de ahí vamos a poder ir poco a poco retomando la normalidad. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, para entonces luego venir con nuestro invitado que ya lo vimos por ahí. Así que retornamos luego de la pausa con nuestro invitado. Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, está con nosotros como invitado de esta noche el doctor Juan Manuel Santos. Al doctor Santos nosotros no vamos a darle mucho currículum, a decir muchas cosas de él, porque el doctor Santos es prácticamente parte del programa, ya que ha estado con nosotros en múltiples ocasiones y es un profesional de la salud mental, es un psiquiatra de mucho prestigio, muy conocido en la comunidad, y quisimos invitarlo para que en lo que queda del programa pudiéramos abordar
lo que desde el punto de vista de la salud mental ha estado afectando a la gente. Uno sabe que este ha sido un año difícil, este 2020, este 2021 no parece que sea mejor, aunque al final del túnel parece como que se ve alguna luz. Y queríamos ver, Santos, ¿cuál es tu opinión con relación a el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la salud mental de la gente? A propósito que esta semana estuve viendo y lo estuve comentando contigo, que colegas tuyos de Santo Domingo, que tienen mucha incidencia mediática, han dicho que la consulta de los problemas de salud mental se ha multiplicado. ¿A ti qué te parece esto, Santi? Buenas noches. Buenas noches, Pichardo. Buenas noches a la teleaudiencia de Galenos. Como siempre, un placer para mí participar en este programa. Evidentemente que es así, o sea, ha habido un incremento de las atenciones, de los casos, de la demanda, de las consultas en salud mental, o sea, tanto demanda de la atención psicológica como demanda de la atención psiquiátrica. Y era de esperarse, lógicamente, que esto tendría que suceder por la situación derivada, vamos a decir, colateral a que produce, a que conlleva la situación de pandemia. El ser humano no está hecho para estar confinado, para estar restringido. El ser humano está hecho para estar libre, para ser libre, o por lo menos que le hagan creer que es libre. ¿Por qué? Porque el ser humano hace de su libertad y de la territorialidad a la cual pertenece como una extensión de su cuerpo. Entonces, si tú lo restringes, tú le restringes su libertad, si tú le restringes su movimiento, se afecta lo que se llama la vida de relación de las personas, y evidentemente, como eso se asimila, como eso se siente como una extensión de nuestro cuerpo, evidentemente que va a haber una respuesta a esa situación. ¿Por qué? Desde el punto de vista psicológico, las personas van a experimentar lo que se llama reacciones vivenciales, ¿no? Y aquí se dan las situaciones evidentes para poder hablar de esto. O sea, hay una causa, hay un hecho real, que es un virus que está causando una enfermedad altamente contagiosa, por lo cual se ha tenido que confinar a la ciudadanía. Entonces, hay una relación causa-efecto, que es la otra situación. Y evidentemente, al prolongarse en el tiempo, evidentemente es lo que ha sucedido, se dan las tres condiciones para hablar de reacción vivencial en las personas. Y esto evidentemente conlleva a desajuste desde el punto de vista psicológico y comienzan a manifestarse una serie de síntomas que en un momento determinado entonces podemos diagnosticar una enfermedad. En unos casos han exacerbado lo ya existente, o sea, personas que ya estaban diagnosticadas y que a lo mejor estaban en un tratamiento, entonces se agudiza la situación a pesar de estar usando el tratamiento por esta situación que le llega o llegó de la noche a la mañana. En otro grupo de personas, esta situación de pandemia entonces actúa como un detonante y evidentemente ha habido muchos casos nuevos. Hemos visto personas que dicen, pero que en mi familia que yo conozca no ha habido situaciones psiquiátricas, yo nunca, principalmente cuando nos han llegado pacientes de 30, 35, 40 años, yo nunca había sentido nada de esto, y ahora sí, evidentemente, que están actuando o se ha desencadenado por una situación a tipo causa-efectos en ellos. Y evidentemente, sí, ha habido un incremento
en las atenciones psiquiátricas y psicológicas de la gente, por lo que acabamos de decir. Exacto. ¿Cuál ha sido de las patologías, o sea, de esos trastornos de salud mental que habitualmente ustedes ven, cuál ha sido la que con más frecuencia acuden a la consulta? Es decir, la falta de sueño, los trastornos de ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta. ¿Qué es lo que ustedes más han visto ahí? ¿Qué han visto más? ¿Y cuál es la recomendación a la gente? En mi caso en particular, yo he visto muchas demandas que han llegado con la queja precisamente de falta de sueño. Además de la falta de sueño, gente quejándose por una situación de ansiedad, y lógicamente esa ansiedad prolongada en el tiempo, entonces desarrollan otra entidad que se llama trastorno por ansiedad generalizada, que ya conlleva una sumatoria de síntomas psicológicos, síntomas físicos. Muchas veces la gente se confunde y cree que tiene una situación orgánica y va de médico en médico, lo revisan, le hacen su batería de análisis, le hacen sus estudios de lugar, dependiendo en qué área estén manifestando los síntomas. Le dicen, mira, no hay nada, todo está normal, todo está negativo, tú no tienes nada. Bueno, no tienes nada orgánico, porque el paciente sí tiene los síntomas, él sí sabe que tiene algo. Para lo que no tiene es algo orgánico, por lo tanto, tiene una afectación psicológica. Y evidentemente, las detonaciones de los trastornos depresivos en sus diferentes denominaciones, que también llegan porque se agudizan ya trastornos que estaban en curso o que quizás ya estaban controlados. Y fíjate algo importante a manera de paréntesis. Hay un psiquiatra argentino-español, me está escapando el nombre ahora mismo, que está proponiendo ante la comunidad psiquiátrica francesa, creo que dije argentino-español, argentino nacionalizado francés, donde él está planteando una serie de casos que ha visto, donde él dice que esto se puede considerar un nuevo tipo de depresión derivado de la COVID-19. ¿Por qué? Porque él ha encontrado que estos pacientes, aunque tienen los síntomas característicos de la depresión que conocemos, dice que lo comunican de una manera diferente, lo vivencian de una manera diferente. Él ha estado presentando todo esto ante sus colegas franceses y está teniendo apoyo de ellos, y parece ser que la vía es presentarlo ante los organismos que tienen que ver con la clasificación de las enfermedades, a ver si en realidad tenemos un nuevo tipo de depresión derivado de la COVID-19. Interesante. Una cosa, Santos, a mí me parece que sería propicia esta ocasión para los que están viendo este programa, y yo personalmente que veo, bueno, cuando hay muchos pacientes con COVID, veo muchos pacientes. Últimamente hemos visto menos pacientes porque ha disminuido la cantidad de pacientes con COVID últimamente. Pero, ¿cómo derivan los médicos esos pacientes que hacen lo que hemos llamado síndrome post-COVID-19? Porque yo he visto en los pocos pacientes que van después que mejoran, porque hay que decirlo así, después que mejoran, ellos no vuelven. Pero de los pocos que vuelven, he visto que muchos de ellos manifiestan eso que tú dices, ese tipo de trastorno. Y yo creo que propicia la ocasión para exhortar a los colegas a que, oye, si los pacientes están desarrollando ese tipo de síntomas, oye, mándenlo para allá, mándenlo a de salud mental, para que puedan tener un buen apoyo, porque que uno no está lo suficientemente entrenado, vamos a decirlo así, para manejar este tipo de síntomas, y más ahora que tú estás hablando de que pudiera incluso estar apareciendo nuevas enfermedades. Sí, así es. Mira, en mi caso en particular, te voy a hablar, ni siquiera en el hospital donde yo laboro, a esta altura del juego ya
tiempo en que vamos con la pandemia, yo he visto los referimientos. Sí me han llegado pacientes, pero llegan por ellos mismos, al no comprender lo que le está pasando. Incluso hace par de meses vi una señora aquejada de algo que ya yo había visto revisando las informaciones, de que en Europa estaban hablando de una especie de anestesia mental en pacientes recuperados de COVID, principalmente aquellos pacientes donde la enfermedad fue moderada o grave. Sí tengo en mi casuística un caso que cabe dentro de esa denominación. Y esa paciente me llegó no por un referimiento médico, llegó porque ella no entendía lo que le estaba pasando. Y ella decía, mire, yo me pongo a leer la Biblia y yo no sé lo que estoy leyendo. Y a mí nunca me había pasado eso en mi vida. Por eso yo estoy aquí, a ver qué usted me dice. Entonces, cuando comienzo a hacer la historia, que ella me habla de su afectación con la COVID-19 y que estuvo en cuidados intensivos y todo, tuvo una hospitalización de más de un mes. Pero sí, evidentemente también hay que tomar en cuenta de que muchos pacientes, por un asunto del miedo que provoca la enfermedad o de la situación estresante constante de la situación de pandemia, somatizan, o sea, hacen cuadros somáticos. Y evidentemente, como lo que se están sintiendo es en su cuerpo, buscan una demanda médica o a nivel de medicina general o en cualquiera de las otras especialidades médicas, como te decía hace un ratito, dependiendo de dónde ellos estén sintiendo sus síntomas. Si tiene que ver con el aparato cardiovascular, si tiene que ver con el aparato gastrointestinal, si ellos entienden que lo que están sintiendo es neurológico, etcétera, etcétera, para no alargar las manifestaciones somáticas. Y evidentemente, cuando tú rastreas, no encuentras ninguna situación orgánica que te explique el cuadro que está teniendo ese paciente en ese momento. Pues evidentemente, si hay un cuadro sintomático y no hay una causa orgánica, entonces tenemos una situación que tiene que ver con su aparato psicológico, con su situación mental. Bien, oye Santo, la verdad que producto de los problemas técnicos estos de inicio y la conexión, el tiempo aquí en televisión es un tirano y ya la verdad que ahí estoy mirando que estamos sobre el tiempo. Yo lo que sí quisiera, porque contigo siempre es interesante conversar estos temas y sería bueno conversarlo como a más profundidad. Yo quisiera comprometerte a ti aquí junto con los amigos, delante de los amigos televidentes, para darle continuidad a estas reflexiones y para que tú puedas orientar con más amplitud a los amigos televidentes alrededor de estos temas de salud mental y pandemia que son de palpitante actualidad. Yo, luego de Semana Santa, vamos a comprometerte, porque Semana Santa no hay programa. A ver si el próximo sábado, después de Semana Santa, nosotros tenemos un amplio conversatorio contigo, hacemos las coordinaciones del lugar para que la parte técnica no nos obstruya la entrevista y así podamos dedicarle más tiempo, porque lo cierto es que ya se nos acabó el tiempo y quedan demasiadas cosas pendientes todavía que comentar con los amigos televidentes, así que vamos a ver, Santos, si nos comprometemos, a ver si después de Semana Santa podemos darle continuidad a este conversatorio de manera más amplia para que podamos discutir toda una serie de tópicos que hay, que incluso quería oír tu opinión alrededor del tema que ahora mismo, aunque no directamente relacionado con la pandemia, sí con la salud mental de mucha gente, en este caso las mujeres, tiene que ver con los feminicidios, tiene que ver con la red causal del aborto, etcétera. Es decir que hay temas que no puede abordar hoy y que desde el punto de vista de salud mental me gustaría otra opinión tuya. Yo te agradezco de todas maneras que hayas estado acá con nosotros a pesar de estos inconvenientes técnicos y de que estas pocas orientaciones porque sirven de mucho también a los amigos de Entre Galenos. A todos ustedes, amigos televidentes,
gracias por estar con nosotros. El próximo sábado no hay programa porque es Sábado Santo, pero ya en el sábado posterior, aquí vamos a estar nuevamente con ustedes, ya que prometido con el Espíritu Santo, a darle seguimiento a esta actividad. Así que pasen feliz Semana Santa, cuídense y llévense de todo lo que hemos hablado acá en cuanto a los protocolos de bioseguridad que tenemos que llevar para evitar que se produzcan más casos, que se produzcan más muertes por el COVID-19. Vacúnense cuando les toque y nos vemos en una próxima ocasión. Con los doctores Luis Díaz, La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que Trinidad el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es y sumamente José Que ese Pichardo. dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos.